Muy buenos días a todas y todos. Les doy la bienvenida a este primer webinar Inteligencia Artificial, Transformación, Ética y Regulación, que es parte de una serie de webinars sobre tecnología e innovación, que estaremos teniendo en el transcurso del año. Antes de presentarles a nuestros ponentes, pues voy a darles un poco de contexto de esta serie de webinars en la que nos interesaría muchísimo que pudieran acompañarnos. La intención es explorar a través de diferentes sesiones las últimas tendencias y avances que están transformando el mundo. Nuestros expertos compartirán sus conocimientos y experiencias sobre una variedad de tecnologías emergentes y su impacto en diferentes industrias. Sin más, voy a presentarles a nuestros expertos de hoy, que son Enrique Romero, socio líder de consultoría y de tecnología e innovación, e Iviani Marín, que es gerente de tecnología e innovación. Por favor, siéntanse libres y con la confianza de compartirnos sus comentarios en el chat, también sus dudas en la sección de preguntas, porque hacia el final de la sesión nuestros expertos las retomarán y podrán abordarlas, comentarlas. Adicionalmente, antes de concluir el webinar, pues les daremos algunas sugerencias para que nos sigan en nuestras redes, pero sobre todo, justo al finalizar, les lanzaremos una encuesta de satisfacción. Por favor, respóndanla, nos interesa mucho su opinión para mejorar nuestros contenidos. Entonces, sin más, le doy la palabra a Enrique Romero para que comencemos con los contenidos. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días a todos. Espero que estén muy bien. Vamos a platicar un poco de la agenda del día de hoy. Como bien les comentaron, esta es una serie de webinars que vamos a preparar para ustedes, donde vamos a empezar por temas muy básicos y conceptos básicos, y conforme vayan pasando otros webinars iremos cambiando a otro tipo de conceptos y temas de aplicaciones. Bueno, la agenda de hoy vamos a platicar un poco qué es la IA, la evolución, conceptos básicos, diferencias entre una IA generativa y no generativa, los tipos de inteligencia artificial que tenemos, aplicaciones actuales en las diferentes industrias con este tipo de tecnología, algunos casos de éxito que hemos visto en el mercado que han sido exitosos, eh, cuáles son los desafíos que tenemos de la inteligencia artificial, algunos temas de consideraciones éticas que tenemos que tomar en cuenta cuando utilizamos este tipo de tecnología, y obviamente pues también qué existe hoy o qué hay en temas de normativas y regulaciones actuales, ¿no? Y bueno, dejaremos al final los temas de conclusiones para platicar sobre algunas preguntas o responder algunas preguntas que ustedes pudieran tener. Sin más, le paso la estafeta a Ivani para que continúe, por favor. Gracias, Ivani. Gracias, Enrique. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta primer serie de webinars con el tema de inteligencia artificial. Para este primer webinar de inteligencia artificial, nuestro objetivo va a ser que obtengamos una visión general acerca de lo que es la inteligencia artificial, cómo funciona, qué aplicaciones tiene, cuáles son sus implicaciones actuales y futuras, y cómo se ha ido transformando a lo largo de la historia desde sus inicios hasta la actualidad. Para lo cual me gustaría saber si alguien en el público, alguna persona de nuestros asistentes, podría decirnos como tal para ustedes qué es la inteligencia artificial, ustedes qué entienden por inteligencia artificial y si conocen las diferencias entre estos conceptos o palabras que están sonando hoy en día y que están muy en auge. Como lo podría ser OpenAI, ChatGPT y demás. Sin embargo, bueno, la inteligencia artificial no se limita a eso y es por eso que nos gustaría conocer qué es lo que opina el público, qué es lo que saben nuestros asistentes acerca de la inteligencia artificial. Así que, por favor, si alguien de los que está participando en este webinar quisiera hacernos saber, por favor, podría levantar la mano o abrir su micrófono para poder comentarnos qué entienden ustedes por inteligencia artificial. No sé si hay alguien por ahí en el público
que quiera Sí, participar. tenemos a Eduardo Bobadilla. Voy a activar el sonido. Listo. Buenos Adelante, días. Eduardo. Buenos Gracias, días. buenos días. Gracias por la invitación. Pues bueno, hasta donde uno lo alcanza a percibir, hablo por mí, es un ecosistema que es alimentado, un ecosistema de software que es alimentado por también hardware y software que a su vez entrena modelos para generar eh, algoritmos que precisamente actúan como sistemas inteligentes, pero siempre alimentados por humanos, desde la concepción de esos softwares, como también, ¿no?, desde la gestión de la información que alimenta a esos modelos para poder replicar comportamientos, decisiones y hasta incluso opiniones hacia alguna problemática o algún requerimiento que el usuario está necesitando. Muy bien, muchas gracias, Eduardo, por tu participación. Sí, así es como bien dices, la inteligencia artificial como tal está basado en modelos matemáticos, en algoritmos que determinan el realizar ciertas acciones. ¿Podemos pasar, por favor, al siguiente slide? Si nos ponemos a revisar como tal el concepto de inteligencia artificial, nos dice que se refiere a, como bien mencionaba Eduardo, al desarrollo de un software o de un sistema que sea capaz de realizar determinadas tareas que normalmente requerirían de inteligencia humana. Esto puede ser a lo mejor el reconocimiento de voz, alguna toma de decisiones, alguna traducción de idioma, entre otros, pero siempre con el fin de tratar de simular esta interacción o esta inteligencia, este razonamiento o pensamiento humano que se necesita tanto para tomar determinada acción o para tomar alguna decisión como tal. Nosotros estamos aquí desglosando o mostrando lo que es ChatGPT en esta lámina porque hoy en día normalmente es lo que a la mayoría de las personas se les viene a la mente cuando les hablan de inteligencia artificial. Esto por el boom de información y de noticias que ha habido alrededor, sobre todo de ChatGPT en los últimos años, y es por eso que ahora sí que este desarrollo es el que está en la mente de la mayoría de las personas, ¿no? Sin embargo, va mucho más allá de eso, y es por eso que en este primer capítulo de inteligencia artificial les vamos a platicar un poco de cómo se ha ido transformando y cómo ha sido esta evolución desde sus inicios de la inteligencia artificial hasta la actualidad. ¿Podemos, por favor, pasar al siguiente slide? Muy bien. Para poder empezar a hablar de los inicios de la inteligencia artificial, nos vamos a remontar hasta el año 1843 con Ada Lovelace. Ella es considerada la primer programadora de la historia y es considerada la primera mujer que escribió un algoritmo destinado a ser procesado por una máquina. ¿Qué pasaba? Ada Lovelace era una mujer que estaba muy interesada tanto en las matemáticas como en el trabajo que estaba haciendo Charles Babbage. Si podemos mostrar también, por favor, el slide de Charles Babbage. Charles Babbage, en esos tiempos, él estaba trabajando primeramente en una máquina diferencial que estaba hecha a base de poleas y de ruedas, y él estaba buscando evolucionar esta primer máquina diferencial a una máquina analítica que pudiera programarse, por decir así, a sí misma, ¿no? Que pudiera empezar a determinar ciertas acciones de acuerdo a ciertas instrucciones. Esto que hizo Charles Babbage era únicamente un diseño en el cual estaba muy interesada Ada, y es por eso que ellos intercambiaban correspondencia acerca de todo lo que estaba trabajando Charles Babbage. Ada estaba muy interesada en trabajar con él.
Sin embargo, no se dio la oportunidad hasta que un francés que quiso tratar de programar o de dar la serie de instrucciones que pudieran permitir el desarrollar este diseño de máquina analítica que tenía Charles Babbage. Él, en el intento de poder hacer un manual o una serie de instrucciones para construir esta máquina, hizo digamos, como un primer approach a lo que podría ser la construcción de esta máquina. Esto lo hizo en el idioma francés. Y cuando Ada Lovelace vio este primer documento o este primer manual que te permitía construir la máquina, ella decidió traducirlo al idioma inglés, pero no nada más eso. Además de traducirlo al idioma inglés, lo que ella hizo fue agregar una serie de instrucciones y de parámetros que permitían a la máquina generar una serie de instrucciones a través de lo que hoy llamamos algoritmo para poder ejecutar ciertas acciones. Es así que ella escribe el primer programa de software computacional sin siquiera haber inventado todavía o sin que siquiera, perdón, se hubiesen inventado aún los lenguajes de programación. Ella lo hizo a base de un pseudocódigo. Cuando tú normalmente programas, independientemente del lenguaje que vayas a utilizar, puedes generar un algoritmo o un pseudocódigo que es el pre de lo que va a llevar tu programa en lenguaje de código. Y es así que tú puedes empezar a determinar ciertas instrucciones, ciertos parámetros, ciertas condicionales, variantes, constantes, etcétera, para poder generar un algoritmo. Y es así que Ada Lovelace, al hacer la traducción y agregarle estas notas ya como tal, con una programación o una serie de instrucciones, es que crea el primer algoritmo y software de la historia. Podemos pasar al siguiente slide, por favor. Aquí podemos ver estas primeras notas que Ada Lovelace agregó al instructivo que el francés intentó generar para poder construir la máquina de Charles Babbage. Y es de esta manera que Ada comienza con el primer algoritmo generado a través o más bien basado en el diseño de la máquina que quería construir Charles Babbage. Siguiente slide, por favor. Muy bien, de ahí nos vamos hasta 1950 con Turing, que fue quien propuso el test de Turing como una medida para poder medir, valga la redundancia, cómo podía una máquina interactuar con un humano sin que esto fuera indistinguible para el humano, ¿no? Este test se hizo muy famoso porque es cuando se comenzó a hablar de que las máquinas pudieran llegar a superar a los humanos en capacidad y en cuanto a poder simular el comportamiento o la toma de decisiones que podría llevar a cabo una mente humana. Podemos pasar al siguiente slide, por favor. Además de esto, Turing es también considerado como la primera persona que diseñó una computadora. Esto porque él tenía la visión de que las máquinas en algún momento iban a poder superar al humano y que en algún momento íbamos a poder interactuar con ellas de forma tan natural que iba a ser para nosotros muy difícil determinar si era una máquina o un humano. Y es así que él diseña la primer máquina computacional a través de una arquitectura en donde él establecía que tenía que existir una entrada de datos, un procesamiento de datos y al final una salida de datos, ¿no? Y esto es la base para
todas las computadoras y todas las máquinas que están basadas en un sistema binario hasta hoy en día. Y es así que él se convierte en el padre de la computación a través de este diseño, de este primer diseño de una máquina que pudiera procesar información. Él no la llegó a construir, únicamente hizo el diseño, pero vaya, estableció los primeros parámetros para lo que sería en un futuro una computadora. Podemos pasar al siguiente slide, por favor. Bueno, él como tal estaba tan convencido de que las máquinas podían simular o incluso superar a la mente humana que empezó a determinar que si las máquinas las programábamos a través de la misma lógica en la que se basa la lógica y el razonamiento humano, podíamos llegar a hacer esta simulación. Y esto lo hizo a través de las puertas lógicas que nos permiten tomar decisiones o que nos permiten evaluar determinadas situaciones. Y esto es algo básico en programación, lo que es el y, lo que es el o el no. Y estas condicionales o estos parámetros son los que nos permiten ir definiendo en los algoritmos qué es lo que la máquina o el programa de software va a realizar. Esto en conjunto con condicionantes, con variables, con constantes, con ciclos y demás funcionalidades que se utilizan en la programación y en el desarrollo de software, perdón, pero que vaya, al final están basados como tal en la lógica humana. Y bueno, quienes hayan tenido oportunidad de alguna vez en la escuela tomar la materia de lógica, ahí podemos ver mucho esto, ¿no? Sobre todo muy relacionado con las tablas de la verdad y demás, donde justamente podemos visualizar cómo todo está basado en una lógica de sí, no y de o, y que con base en eso podemos empezar a crear o a simular o a programar diferentes cosas. El slide que sigue, por favor. Muy bien, como tal les había hablado del test de Turing. Es más conocido hoy en día como el test de Turing, pero originalmente era llamado el juego de la imitación. Este test de Turing como tal consistía en que tenía que haber un juez que estuviera interactuando con una persona y con una máquina, pero sin que él pudiera ver ni a la persona ni a la máquina. Y en este test el juez, iba a realizar una serie de preguntas tanto a la persona como a la máquina. Y si este juez no llegaba o lograba no poder distinguir entre quién es la persona y quién es la máquina, pues entonces este test iba a ser superado. Este test hoy en día pues está más que superado por las inteligencias artificiales que existen hoy en día en el mercado. Esto pues ya está más que pasado, es muy difícil poder llegar a distinguir si estás hablando con un humano o con una máquina, debido a que estos parámetros de los que hablábamos anteriormente ya están muy sofisticados y muy adecuados para poder responder de manera muy, muy similar a una persona, a un humano, ¿no? Entonces, este test de Turing hoy en día ya ha sido superado por diferentes tipos de IA, pero bueno, esto es lo que él estableció en ese tiempo y que le hubiera gustado que a través de su máquina esto hubiera podido sido superado. Sin embargo, bueno, eran apenas las bases de lo que se venía a futuro. Siguiente slide, por favor. Después nos vamos hasta 1956 con John McCarthy. Él fue la primera persona en utilizar el término de inteligencia artificial y también creó un lenguaje de nombre Lisp para poder desarrollar la inteligencia artificial. Esto lo hizo a través de la Universidad de Stanford, donde inició estudios e investigaciones acerca ya como tal del concepto de inteligencia artificial, donde él estaba buscando ya que las máquinas como tal tomaran sus propias decisiones. Siguiente slide, por favor.
De ahí nos vamos a 1958, donde Alex Bernstein, cuando ya existían computadoras, donde ya se habían creado las primeras computadoras, él desarrolló un primer software que fuera capaz de jugar al ajedrez. Sin embargo, esto no era del todo considerado como inteligencia artificial, ya que lo que él hizo fue justamente estudiar todas las reglas y todos los parámetros y jugadas que él las probabilidades y demás que podían existir en el juego del ajedrez, las computó y con base en eso era que la máquina empezaba a tomar decisiones para poder generar una jugada dentro de las partidas. Le faltaba todavía mucho por pulir a esta máquina, fallaba mucho, la verdad es que todavía tanto su árbol de decisiones como su algoritmo todavía se quedaba muy corto respecto a la gran posibilidad de jugadas que había en ajedrez. E incluso la primera vez que se puso a prueba la máquina a la primera jugada del participante, que era en este caso un humano, se dio por vencida. Entonces pasó mucho tiempo para que estos softwares se fueran sofisticando y bueno, esto también hoy en día está más que superado. Ya es muy difícil que una persona le pueda ganar a una máquina en ajedrez. Incluso el campeón mundial de ajedrez hoy en día pues no ha podido superar a la inteligencia artificial dentro de lo que es el ajedrez, ¿no? Pero bueno, en 1958 todavía no era considerado como tal. De ahí nos vamos a 1966 con Joseph Weizenbaum, espero haber pronunciado bien su apellido. Él creó el primer chatbot de la historia que se llamaba Elisa. Y este chatbot tenía el fin de comportarse como un terapeuta psicológico. Este chatbot era de igual forma programado a través de las compuertas básicas de OR, NOT, AND, y lo único que hacía era responderle al usuario con información precargada y con una lógica muy básica en la que si bien sí contestaba como tal a lo que le preguntaba el usuario, no tenía el contexto o no podía dar continuidad al contexto de la conversación como lo hace hoy en día la inteligencia artificial, donde tú estás entablando una conversación o estás solicitándole determinada información y si después pides o escribes o solicitas información relacionada con tal, pues la inteligencia artificial tiene como tal ese contexto de lo que ya, de la información que te ha estado proviendo, ¿no? Para este tiempo no era así, era información determinada y cuando no había una respuesta como tal que darle al usuario final, pues se mandaba un valor por default, como lo llamamos en programación, y se podría dar una respuesta similar a no entiendo tu pregunta o alguna otra que pudiera ser mostrada, ¿no? Pero bueno, aún así, siendo 1966, pues estaba como que muy de fuera de este mundo que ya hubiera un chatbot y que las personas pudieran estar en su computadora platicando con una inteligencia artificial, aunque no lo era como tal. En la pantalla podemos ver un ejemplo de cómo era este software, muy básico, todavía con pantalla negra, tipo pantalla de comando, y pues bueno, la interacción también, como pueden ver en el ejemplo, era muy básica, ¿no? Pasamos al siguiente slide, por favor. Muy bien, de aquí nos saltamos a lo que viene siendo el invierno de la IA, que fue en la década de los 70s, 80s y 90s. Ya como tal, el tema empezó a tomar relevancia nuevamente hasta finales de los 90s. Lo que sucedió en estas décadas es que el poder de cómputo no era suficiente y además toda la parte de investigación y desarrollo estaba en manos no como ahora de empresas privadas, sino del gobierno, de universidades y de diferentes instituciones que se dedicaban a la investigación.
Y bueno, después de que no veían avance en el desarrollo de la inteligencia artificial, el gobierno de muchos países, de muchas universidades, decidió dejar de invertir en fondos para el desarrollo, y es así que se detuvo durante todas estas décadas todo lo que se podía empezar a desarrollar o dar continuidad respecto a la inteligencia artificial. Siguiente slide, por favor. Después, en 1989, ya prácticamente en la última década del invierno de la IA, John McCartney, que fue la persona que por primera vez acuñó el término de inteligencia artificial, fundó el departamento como tal de inteligencia artificial en la Universidad de Stanford, y este fue como tal el primer departamento que existió para comenzar a investigar sobre desarrollo de inteligencia artificial y para comenzar a trabajar en soluciones puntuales. Siguiente slide, por favor. De ahí nos vamos a finales de los 90, 1997, nace Deep Blue, y esta fue la primer computadora de IBM que derrotó a un campeón del mundo del ajedrez. Y bueno, como les había comentado, hoy en día es un tema que ya está más superado. IBM fue quien logró hacer que su software fuera el primero capaz en ganarle a un humano en jugadas de ajedrez. Siguiente slide, por favor. Después nos vamos ya prácticamente en tiempos recientes a 2011, donde hubo otra computadora también creada por IBM que fue capaz de vencer en el juego de Jeopardy, un juego de televisión muy popular, sobre todo en Estados Unidos, donde implicaba entender dobles sentidos, juegos de palabras y demás. Y bueno, esta computadora también logró ganar en este juego de gran popularidad donde hay muchos juegos de palabras. De ahí nos vamos a mismo año a la parte de Siri. La verdad es que el boom que está viendo ahorita de inteligencia artificial prácticamente se empezó a dar desde este año, porque Apple lanza a través de sus iPhones el primer asistente de voz. Ustedes recordarán que a través de este asistente de voz tú podías realizar o automatizar algunas tareas en tu teléfono celular, y a través de comandos de voz podías solicitarle información a Siri. ¿Qué sucede? Una vez que Apple lanza este primer intento o este primer acercamiento de inteligencia artificial por voz en los iPhones, pues empieza a preocupar a Google, que en ese momento manejaba lo que era la parte de Android. Podemos pasar al siguiente slide. Y es así que entonces Google decide comprar DeepMind. DeepMind era una compañía que estaba ya como tal haciendo sus primeros pininos en inteligencia artificial, y Google decide adquirirla para poder competir con Apple y su asistente de voz Siri. Esto sucede en 2014. Siguiente, por favor. De ahí nos vamos al siguiente año, 2015. Era muy sabido que Google ya tenía su departamento de inteligencia artificial. Antes ya tenían uno particular de Google, pero cuando Apple lanzó Siri decidieron adquirir DeepMind, y esto ya fue mucho más sonado que el departamento que originalmente ya tenía Google en sus oficinas. En respuesta a esto, Sam Altman y Elon Musk deciden fundar OpenAI. OpenAI en un inicio fue fundada sin fines de lucro, fue únicamente fundada para poder empezar a desarrollar todo lo que viene siendo la parte de inteligencia artificial, y pues estuvieron basándose mucho en lo que hacía Google, ¿no? En el trabajo de Google. De hecho, muchos de los ingenieros que trabajaban en Google en ese tiempo se fueron a OpenAI para poder continuar con el desarrollo de la IA. Siguiente slide, por favor. Posteriormente a todo esto, en el año 2021, Google presenta a Lambda, que era un lenguaje que podía conversar y podía inventar historias. Era una inteligencia artificial con un modelo ya como tal basado en
en este primer approach de poder contextualizar, perdón, situaciones o información que te estaba pidiendo el usuario o que te estaba proveyendo, porque pues ahora sí que es de dos vías, el usuario también le provee la información, la inteligencia artificial, y Google resuelve este tema de poder ya como tal guardar el contexto de lo que se está conversando. Tú a esta IA que presentaron en este evento, le podías pedir que te contara historias, que te generara contenido o información con determinados parámetros, ¿no? Es decir, le podías decir, cuéntame un cuento basado en tales hechos o que incluya tales personajes o determinadas situaciones. Sin embargo, esto que lanzó Google fue únicamente a nivel evento y no sucedió nada más, más que hacer la demostración y listo. Pasamos al siguiente, gracias. Después de esto, en 2022, ChatGPT, que había estado trabajando, como les había comentado, en estos modelos que Google había desarrollado, decide lanzar un chatbot experimental, porque de hecho esta versión que sacaron, o esta versión de ChatGPT que lanzaron, era como tal una fase de testeo que ellos querían abrir al público para justamente conocer y evaluar el impacto que iba a tener, ¿no? Ellos no estaban seguros de qué era lo que iba a suceder, simplemente dijeron, vamos a lanzar esta versión y vamos a establecer que es una versión de testeo y que los usuarios comiencen a interactuar con ella. Y bueno, todos sabemos lo que sucedió cuando salió ChatGPT en 2022, todos se volvieron locos con lo que estaba sucediendo en términos de inteligencia artificial y de ahí, boom, ¿no? Se vino todo el boom de las inteligencias artificiales, todas las compañías querían sacar su propia inteligencia artificial y empezaron a existir miles de plataformas y un montón de opciones de herramientas, no nada más para interactuar con la inteligencia artificial y pedirle información o proveerle información para que haya una conversación contextualizada, sino que también ya comenzar a generar contenido, llámese audio, video, etcétera, que lo vamos a estar revisando más adelante, ¿no? Y bueno, de ahí, bueno, perdón, dato curioso, muy importante de saber, es que si Google hubiera lanzado en ese evento, además de nada más mostrar o hacer la demo de su herramienta de Lambda y hubieran lanzado en ese momento un chatbot abierto al público que interactuara de la forma en que ChatGPT lo hace hoy en día, o todas las IAs ya lo hacen hoy en día, pues seguramente la historia hubiera sido muy diferente y Google hubiera sido quien se hubiera quedado con ese parteaguas, a diferencia de ChatGPT, por ser pioneros en lanzar esta tecnología. Pero bueno, ChatGPT les ganó. Y de ahí nos vamos a este año 2025. Seguramente muchos de ustedes escucharon acerca del lanzamiento de DeepSeek. Es una startup de origen chino que lanzó su primera aplicación de bot conversacional. Es gratuita y de forma muy rápida empezó a convertirse en una de las aplicaciones más descargadas. Lo que llamó la atención de DeepSeek es que sus modelos de lenguaje extensos fueron desarrollados con muchísimo menor costo que sus competidores, perdón, y eso es lo que está haciendo realmente ruido, ¿no? Porque ellos han logrado desarrollar de forma más rápida y con menor costo lo que se desarrolló durante tanto tiempo, que bueno, eso también es muy fácil de entender cuando ya se lanza una tecnología y se abre al público, pues es muy fácil que se empiece a replicar, ¿no? Sin embargo, parece que esta IA es muy prometedora, perdón, y que va a traer grandes cambios y grandes avances a todo lo que es la inteligencia artificial. Y bueno, los voy a dejar entonces ahora con Enrique para que les platique un poco acerca de la oferta actual de inteligencia artificial que hay en el mercado y de demás temas que vamos a estar abordando. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Ivani. Bueno, como ustedes saben, actualmente la oferta de inteligencia artificial que tenemos en el mercado pues es bastante interesante, desde el tema de lo que es ya ChatGPT, Microsoft Copilot, Gemini, Galaxy, Apple
y DeepSeek, ¿no? Que son básicamente las ofertas principales que se tienen en el mercado, donde las pueden adquirir y las pueden licenciar, unas con Microsoft, otras con otros proveedores, ¿no? Si quieres, vamos a pasar al siguiente slide, por favor. Ahora, vamos a hablar los conceptos básicos. Ya estamos entrando al tema de lo que ahora sí es inteligencia, lo que es inteligencia artificial. Y no voy a entrar en detalle de algunos de los conceptos básicos, solamente se los voy a mencionar, porque esos conceptos son los que utiliza actualmente la inteligencia artificial para después pasar al siguiente concepto, que es inteligencia artificial generativa. Como ustedes saben, bueno, se platicó los conceptos que se utiliza la inteligencia artificial tiene que ver con algoritmos, aprendizaje automático conocido como machine learning, que permite a las máquinas aprender datos y mejorar su rendimiento con el tiempo. La institución que se abrió Elon Musk en el 2015 a través de OpenAI, lo que son, muchos de ustedes han escuchado de temas de redes neuronales, que son más básicamente modelos computacionales avanzados para que puedan reconocer patrones y puedan hacer tareas complejas, ¿no? Temas de procesamiento del lenguaje natural. Como ustedes saben, las máquinas ahora tienen inverso entre los teléfonos celulares y las computadoras, pueden entender y interpretar el lenguaje humano en los diferentes lenguajes que hablamos, ¿no? Por ejemplo, hablamos de los teléfonos ahora de Samsung, Samsung que ha sacado Galaxy, las últimas versiones y los más nuevos, ya pueden estar traduciendo en tiempo real. Tú puedes estar hablando con un chino, tú hablas en español y el teléfono le está traduciendo en chino tu lenguaje a lo que es ese lenguaje. Entonces ya ese tipo de cosas se están haciendo. El tema de chat de GPT que ya lo mencionamos. El tema de visión de computadora que también se utiliza mucho. Como ustedes saben, actualmente ya hay bastantes computadoras que tienen cámaras para temas de reconocimiento facial y que también ya se está utilizando en el mercado para temas de lo que le llaman accesar a tu computadora seguramente a través de un reconocimiento facial. Y la parte más importante de la inteligencia artificial, que es el prompt, que básicamente, si algunos de ustedes ya han utilizado Microsoft Pilot, ChatGPT o cualquiera de estos, pues el prompt es principal porque es la ventana o el input que tú le das a la inteligencia artificial para poder interactuar con ella, preguntar cosas, pedir datos, bajar gráficos, manejar imágenes. Y el tema que está también muy avanzado que se llama deepfake, que eso también es básicamente inteligencia artificial que permite crear o manipular imágenes, video y voces, ¿no? No sé si han visto por ustedes, ha habido algunos anuncios interesantes saca uno, me acuerdo mucho de Morgan Freeman, que dice, oye, pues yo no soy Morgan Freeman, ¿verdad? Pero la cara y lo ves y como habla y con la voz es el mismo, ¿no? Y esto es un deepfake que la inteligencia artificial lo está haciendo. Y claro, ahí obviamente pues hay que tener cuidado porque entramos en otros temas que más adelante les voy a platicar de seguridad y de temas legislativos y de ética. Si vamos al siguiente slide, por favor. Ahora, lo que les mencionaba, que es los temas de inteligencia artificial generativa, que es ahora lo que está evolucionando muchas de las cosas y de las aplicaciones que están utilizando y de los procesos que se están automatizando y de cosas que están utilizando en el mercado para diferentes industrias, es lo que es la inteligencia artificial generativa, que básicamente tiene que ver con temas de texto, o sea, utiliza contenidos para poder manejar conversaciones y documentos creativos, audio, puede generar música, puede convertir texto a voz natural y viceversa, temas de código que puede asistirte en programación y generar un código funcional si tú estás haciendo algún programa o estás haciendo algún trabajo, tema de imágenes que te puede crear y editar imágenes a partir de descripciones textuales. Y sus características principales de la inteligencia artificial generativa es que aprende de grandes conjuntos de datos, o sea, puede bajar información de cualquier tema, puede interpretarlos y puede generarte cosas importantes. No sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de trabajar con Copilot o ChatGPT y pueden hacer algunas preguntas, le pide que esta información se las ponga en un Word, un Excel, que les dé una estadística, que les dé una tendencia. Todo este tipo de cosas se hacen a través de lo que le llamamos inteligencia artificial generativa, que usa ese tipo de motores y que ahora en el mercado se utilizan, los clientes los utilizan para crear sus propios motores internos y que puedan tener mejores maneras de procesamiento y de estar siguiendo operaciones y procesos actuales. También se adapta a instrucciones específicas. Eso es básicamente cómo trabajamos el tema de inteligencia artificial generativa. Si vamos al siguiente slide, por favor.
Ahora, los tipos principales que tenemos de inteligencia artificial generativa tienen que ver con un aprendizaje supervisado, donde básicamente está entrenado con datos etiquetados para hacer predicciones precisas, o lo que le llamamos aprendizaje no supervisado, que aquí la inteligencia artificial está buscando en los datos y lo que existe, descubre patrones que no son etiquetados, que no puedes utilizar y te puede poner conceptos que tú necesitas. Y lo que le llaman el aprendizaje por refuerzo, ¿no? Que básicamente lo que utilizan es hacer un aprendizaje a través de prueba y error y se vuelve un poco dinámico. Algunas de las aplicaciones principales que hoy estamos utilizando en la inteligencia artificial generativa es, por ejemplo, el tema de reconocimientos de patrones, que eso lo mencionamos anteriormente, que básicamente se está utilizando, por ejemplo, para detecciones de fraude, para diagnósticos médicos, para controles de calidad. Como ustedes saben, los bancos, las tarjetas de créditos, y ahora pues, algunos tienen American Express o hacen una transacción inusual, inmediatamente les mandan un correo diciendo, oye, tenemos un tema de fraude, porque está determinando ciertos patrones de una persona y están utilizando eso para poder identificar si existe o no un fraude. En temas de control de calidad se está utilizando también, en análisis predictivos para hacer pronósticos de ventas, mantenimientos preventivos a equipos o en la industria manufacturera que se tiene que hacer también, sobre todo lo usan mucho en la aeronáutica, en las aviaciones, en los temas de motores, análisis de riesgos, que se utiliza mucho también ya la inteligencia artificial para analizar temas de riesgos en aseguradoras, y en algunas otras compañías que te venden temas para vender seguros. También tiene que ver con temas de sistemas de recomendación, donde la inteligencia artificial también empieza a ayudarte a darte sugerencias o te da contenido, te da opciones de recursos, ¿no? Y estas principales características tienen que ver con la precisión, con la escalabilidad y la adaptabilidad. Si vamos al siguiente slide, por favor. Ahora, ¿cuáles son los tipos de inteligencia artificial que tenemos actualmente? Tenemos el tema que son los sistemas reactivos, que realmente no tienen una memoria y una capacidad para aprender experiencias pasadas, pero responden a estímulos específicos, como lo platicábamos, el famoso Deep Blue de IBM, que se utiliza para jugar ajedrez, donde tú le das tú haces una instrucción y a través de eso él tiene una reacción. El tema de memoria ilimitada, que su característica principal es usa experiencias pasadas para tomar decisiones futuras, pero es una memoria que está limitada. Como este es un ejemplo, lo utilizan en vehículos autónomos que utilizan datos históricos para mejorar la conducción. Este tipo de tecnología pues es lo que actualmente están utilizando los coches Tesla y algunos de los coches que tienen algunos temas de autoestacionamiento o mejoramiento de manejo. Y está el tema de la teoría de la mente, que aquí ya son unos conceptos más avanzados que se están utilizando, que tiene que ver que la inteligencia artificial puede entender emociones humanas y puede interactuar socialmente en base a patrones y en base a reconocimientos faciales de ver si una persona está triste, está feliz o está enojada, ¿no? Esto, el estado actual está en desarrollo. Ha habido avances muy, muy importantes para poder tener este tema de reconocimientos y interacción social. Y de hecho ya en el mercado han sacado, si ustedes han visto, tanto en Japón o en Estados Unidos, algunos ya robots que tienen este tipo de patrones. Este año hubo un evento que se hizo en Las Vegas y ahí en enero, donde sacaron muchos temas de inteligencia artificial y luego tuvo una exposición de inteligencia artificial en la famosa esfera. Y la parte más avanzada que se llama la autoconciencia. ¿Esto qué significa? Que son sistemas con una conciencia propia que puedan tener una comprensión de los mismos de sí, o sea, que ya puedan pensar y actuar como una persona. Esto solamente es un tema teórico, no se ha desarrollado al máximo, hay prototipos en algunos países que se está tratando de hacer esto y es un objetivo que se va a buscar a largo plazo en los temas de inteligencia artificial. Si vamos al siguiente slide, por favor. Ahora, un poco de las aplicaciones de la inteligencia artificial que ustedes sepan en qué industrias o en qué se ha estado manejando. Tenemos los temas de salud, que se está utilizando mucho temas de inteligencia artificial, sobre todo para diagnóstico de imágenes médicas, predicciones de enfermedades, desarrollos de medicamentos, monitoreo de pacientes, sobre todo pacientes que tienen enfermedades terminales y que tienen que dar un seguimiento. La inteligencia artificial está ayudando para eso. En temas de manufactura que les comentaba, todo el tema de mantenimientos preventivos, controles de calidad automatizados para los que tienen que cumplir con ciertas características y
y temas de ISO, optimizaciones en la producción para producir en el menor tiempo, con el menor costo, temas de gestiones de inventario. La inteligencia artificial ya está utilizando esto y también utilizan tecnologías de bots y también de drones para hacerlo. En temas de finanzas, pues como les mencioné anteriormente, temas de fraudes, análisis de riesgos, atenciones a clientes automatizadas. Y vamos al siguiente slide, por favor. En temas de retail, pues hay personalizaciones de ofertas, gestiones de inventario, provisiones de demanda, optimización de precios. Por ejemplo, si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de conocer los aeropuertos internacionales de países grandes, hay uno, por ejemplo, que está en Turquía, que existe un robot que maneja este tipo de inteligencia artificial para decirte qué tiene para venderte dentro de una de las tiendas y el robot te va llevando. Entonces ya también, ustedes han visto también eso, de hecho una película en el pasado, donde es un robot que puede interactuar, el robot con una persona tiene la cara, puede platicar y hacer ese tipo de cosas. También ese tipo de inteligencia artificial se está utilizando en temas de construcción, todo lo que tiene que ver con el diseño automatizado, monitoreo de seguridad, planificación de proyectos y mantenimiento preventivo. También se utiliza en esta industria la inteligencia artificial. Si vamos al siguiente slide, por favor. También todo el tema de telecomunicaciones. La inteligencia artificial ahora es uno de los principales que se utiliza para optimización de redes, para atención al cliente. En algunos casos sí han visto que ya tienen atención al cliente a través de chatbots, sobre todo Telcel tiene algunos chatbots, Aeroméxico tiene otros, mantenimiento preventivo en infraestructura, automatización de servicios. En el tema de gobierno, pues se está trabajando mucho lo que le llaman el tema de planificación urbana inteligente o lo que le llaman SimCity ahora, temas de atención al ciudadano, predicciones preventivas y también para temas de mitigación de riesgos. Entonces, estos son los tipos de aplicaciones que se pueden hacer y algunos casos de éxito que voy a dejar a Ivani que les platique en el siguiente slide, por favor, Ivani. Sí, gracias, Enrique. Muy bien, para los casos de éxito, habíamos platicado ya un poco de Google DeepMind. Ellos con su proyecto de AlphaFold revolucionaron la predicción, de estructuras de proteínas y esto apoyó en la aceleración, en la investigación médica y desarrollo de fármacos al poder predecir más de 200 millones de estructuras proteicas. Después tenemos el ejemplo de Netflix con su sistema de recomendación. Esto a través de una personalización avanzada de contenido por usuarios, donde el 75% de su contenido visto viene justamente de este sistema de recomendaciones, lo cual les permitió ahorrar más de $1 billón anual en retención de usuarios. También tenemos el ejemplo de Spotify con su Discover Weekly, que seguramente muchos de ustedes han utilizado, que es un sistema de descubrimiento musical personalizado donde te emite diferentes recomendaciones musicales y gracias a esto es que Spotify ha logrado tener más de 40 millones de usuarios activos semanalmente y aumentó un 30% su engagement de usuarios finales. Y después tenemos a Tesla con el sistema de Autopilot, que es un sistema de conducción asistida y que permitió que más de 35,000 millones de millas fueran conducidas o fueran más bien recorridas a través de Autopilot y esto permitió que hubiera un 40% de reducción de accidentes. Entonces, esto que hicieron estas compañías fue sobre todo a través de datos procesados y de la toma de decisiones que pudieron realizar a través de la inteligencia artificial. Siguiente slide, por favor. Muy bien, en cuanto a la parte de desafíos, tenemos los siguientes.
En cuanto a la parte de ética y privacidad, perdón, está toda la parte de la protección a los datos personales, de acuerdo a toda la información que la IA o que la inteligencia artificial como tal esté adquiriendo en cuanto a solicitudes, prompts o demás información que nosotros proveemos para poder hacer uso de estas herramientas. La parte de sesgos en algoritmos, justamente porque se basa o sus modelos de la inteligencia artificial, muchos de ellos basados en machine learning, y este machine learning pues obviamente aprende de todo lo que los humanos generan, no nada más en cuanto a contenido, sino en cuanto a comportamientos, forma de pensar, etcétera, y es por eso la importancia de la parte de los sesgos que pudieran llegar a tener estos algoritmos por estar basados en el aprendizaje de lo que los humanos día a día emitimos. También está la parte de la transparencia en las decisiones, justamente por todo lo que ya se puede hacer con la información que te da la inteligencia artificial, la parte de consentimientos informados acerca de cómo van a ser usados los datos y la información. En cuanto a seguridad, obviamente como es una tecnología que apenas está, digamos, evolucionando o transformándose y que justo está en su auge, hay que ser muy cuidadosos con la parte de las vulnerabilidades y los ciberataques. No hay que hacer uso de cualquier herramienta de inteligencia artificial que nos encontremos por ahí. Hay que ser muy cautelosos en cuanto a los parámetros de seguridad que estas herramientas nos brinden, ¿no? También está la parte de manipulación de sistemas, la protección a la infraestructura y la validación de identidad. En cuanto a desafíos técnicos, está obviamente toda la parte del cómputo y dependiendo de lo que queramos generar, también vamos a necesitar una parte de hardware que pueda sostener estas herramientas de inteligencia artificial. Está la parte del consumo energético, la escalabilidad de los sistemas y que estos puedan ser interoperables, y sobre todo también la parte del mantenimiento y la actualización de estas herramientas que justamente si no están al día pueden ser propensas a vulnerabilidades, ¿no? Si no están actualizadas. Como habíamos mencionado, pues la parte de la gestión de los datos en cuanto a su calidad y representatividad, el almacenamiento y el procesamiento, su estandarización y sobre todo su acceso y su disponibilidad. En cuanto al impacto social, está la parte del desplazamiento laboral, por la parte de la automatización de muchas tareas que se están llevando a cabo. Sin embargo, es importante también que no tengamos miedo o pensamos que de plano ya no vamos nosotros a tener alguna actividad laboral que ejecutar y hay que ver más a la inteligencia artificial como una herramienta o como un asistente, ¿no? También vamos a hablar un poquito más a detalle de eso adelante. Y está la parte de la brecha digital, perdón, sí, regresamos, gracias. La parte de la brecha digital en cuanto a que pues no todos saben utilizar estas nuevas herramientas. Por otro lado está la dependencia tecnológica al ya de plano no poder vivir sin ellas o no poder realizar o ejecutar ninguna actividad sin ellas, y el impacto en las relaciones humanas que pues obviamente estas herramientas hacen que posiblemente ese impacto en las relaciones humanas pues tenga determinados síntomas, bueno, no síntomas, determinadas consecuencias más bien, ¿no? Y en el marco regulatorio están lo que son las normativas internacionales que apenas están empezando a trabajar, las responsabilidades legales de todas las partes involucradas en estas tecnologías, los estándares bajo los cuales se tienen que estar desarrollando y las certificaciones que tengan todas estas herramientas para cumplir con los lineamientos. Ahora sí, el siguiente slide, por favor. Dentro de las consideraciones éticas está la parte de transparencia y explicabilidad.
Esto debido a que las decisiones que se tomen basadas en inteligencia artificial tienen que ser comprensibles y tienen que ser explicables para todas las personas. Estos sistemas de inteligencia artificial es importante que podamos auditarlos y poder validar que estén funcionando de la forma correcta y bajo los parámetros y normativas que se establezcan. Y sobre todo que se promueva la confianza del usuario a la hora de utilizarlos. Está la parte de responsabilidad y rendición de cuentas, donde hay que determinar las responsabilidades en cuanto se llegue a cometer algún error por parte del sistema o de la inteligencia artificial que estemos utilizando. Los marcos legales y éticos, justamente para poder validar todas estas responsabilidades, y sobre todo una supervisión humana adecuada de cómo estamos utilizando estas herramientas. En cuanto al impacto medioambiental, hay que tener en consideración el consumo energético y también de agua que se necesitan utilizar o gastar al poder habilitar una infraestructura de inteligencia artificial que permita generar determinados contenidos, ¿no? Entonces, ahí también hay que ser muy cautelosos con cómo la utilizamos, no nada más utilizarla por usarla, sino darle un uso ético, ¿no? A cada vez que ejecutemos alguna tarea con estas herramientas. La parte de la medición de la huella de carbono que pudieran dejar estas tecnologías, y la sustentabilidad en el uso y en el desarrollo. En la parte de privacidad y protección de datos está el manejo responsable, el consentimiento informado del que ya habíamos hablado, y la parte del derecho al borrado y control, de información personal. Muy importante la autonomía y dignidad humana, donde buscamos preservar la capacidad de decisión humana por mucho que estemos utilizando la IA para obtener información y datos que nos permitan tomar decisiones. Tiene que haber un balance como tal entre la parte automatizada y lo que nosotros como humanos estemos controlando, y por supuesto también un acceso equitativo de todas las personas a estas tecnologías de inteligencia artificial. Finalmente está la parte de la desinformación y del contenido sintético. Tiene que haber un control de deepfakes, que es este contenido falso generado por la inteligencia artificial. Tiene que haber una verificación de autenticidad de todo esto que genere la inteligencia artificial, y revisar qué tanto impacto puede tener en la confianza de las personas cuando se generan contenidos no verídicos. Si me dejas ahí comentar un poco rápido sobre el último tema que tiene que ver con los temas de deepfake, también eso es bien importante lo que les mencionábamos, porque actualmente ha habido varios temas de corrupción a través del uso de deepfake y también de fraudes cibernéticos. Entonces es bien importante también que se tenga esa conciencia del uso de la inteligencia artificial. Si quieres, vamos al siguiente slide para ya estamos por terminar. Las regulaciones que tenemos actualmente son en la Unión Europea, está la ley de la IA y de la UE, que clasifica todos los sistemas de la IA en diferentes niveles de riesgos, de mínimo a alto. Aquí el objetivo es garantizar una transparencia, seguridad y un respeto a los derechos fundamentales. En Estados Unidos hay la regulación normativa que se tiene, habla del enfoque de autorregulación, donde la industria lidera la creación de los estándares y las prácticas que se hacen. Como saben, Estados Unidos es uno de los países que ha estado muy metido en los temas de inteligencia artificial, y pues sus iniciativas tienen que ver con políticas específicas en los sectores para la salud y los temas de seguridad. China es otro de los grandes países que está muy avanzado en temas de inteligencia artificial, además de Japón, donde ahí tiene una regla de control estatal estricto que tiene que ver con, las regulaciones son más rigurosas, específicamente son en áreas sensibles como los temas de vigilancia, ¿no? Y los temas militares lo están haciendo también ahí, y el objetivo es fomentar la innovación rápida mientras se mantiene el control. Y organismos internacionales que también se tienen, como la ONU ahorita está impulsando marcos éticos globales con principios que existe equidad, transparencia y rendición de cuentas en el uso de la inteligencia artificial.
Y las recomendaciones globales pues son 10 que tienen que ver para que una IA sea responsable y confiable. No entraremos en detalle de estas en esta sesión. Y por último, para terminar, vamos a tener las conclusiones. Si vamos al siguiente slide, por favor. Bueno, ¿cuáles son las conclusiones pues, que queremos darles de todo esto que les mencionamos? Al final, la IA está transformando fundamentalmente la manera en que vivimos y trabajamos, como lo pueden ver. Es necesario mantenerse actualizado sobre todos los avances que existen en mercados y tecnológicos. La IA está creando nuevos empleos y profesiones, no como muchas personas piensan que si ya te pongo un chatbot o inteligencia artificial voy a perder mi trabajo, sino al contrario, son herramientas que te van a ayudar a poder tomar mejores decisiones y vamos a ver más en el tema de las industrias y de las compañías que el perfil de puesto para el que hemos sido contratados y trabajados lo vamos a poder aplicar mucho mejor utilizando esas tecnologías. También va a haber algunas tareas que van a ser automatizadas, algunos ya han tenido que ver con esas cosas. Y por último, queremos decirles que la IA es una herramienta poderosa que debe ser utilizada sabiamente porque puede usar en beneficio de todos o en destrucción de todos, ¿no? Con esto terminamos el webinar. No sé si por ahí tengamos algunas preguntas que contestar abiertas. Si nos ayudan, por favor. Claro, vamos con una pregunta. ¿Cómo puedo evaluar si mi empresa está lista para acatar en sus procesos la inteligencia artificial? ¿Respondo yo o tú, Enrique? Ni si quieres. ¿Yo? Sí. Ok, muy bien. Bueno, pues como tal, lo que se recomienda es que se realice una autoevaluación para prepararse para poder evaluar qué de la inteligencia artificial o qué beneficios de la inteligencia artificial consideramos relevantes para aplicar. Y hay que considerar ciertos aspectos como qué disponibilidad de datos tenemos en nuestra organización, qué infraestructura tecnológica tenemos, cuál es incluso nuestra cultura organizacional, qué tanta disposición hay para el cambio y demás. Y también hacer un análisis de necesidades donde identifiquemos cuáles son las áreas del negocio que se pueden beneficiar de la inteligencia artificial, qué tareas podemos empezar a automatizar, sobre todo a lo mejor las repetitivas, qué mejoras queremos hacer en la toma de decisiones, o a lo mejor incluso qué servicios queremos personalizar. Y bueno, también asegurarnos que nuestros equipos de trabajo estén capacitados y listos y sobre todo dispuestos a adaptarse a estas nuevas tecnologías. Sí, y finalizar también con esa pregunta, también lo importante es que tenemos que entender que no todo es automatizable y no todo debe utilizarse con inteligencia artificial, ¿no? Hay ciertos procesos que requieren mucho de la interacción humana, entonces eso también se tiene que revisar como parte de esto para que una compañía pueda estar preparada para hacerlo. No sé si hay alguna otra pregunta o con esto terminamos el webinar de hoy. Nos acaba de llegar una pregunta, es conveniente que la retomemos. Es la siguiente. ¿Qué avance hay actualmente en México en la adopción de IA en procesos de negocio? Pues mira, actualmente lo que tenemos en México en la adopción de IA, tenemos algunas compañías, sobre todo en el desarrollo de retailers que están utilizando ya temas de IA generativa para poder mejorar el tema de sus procesos y poder manejar temas de procesamiento y de operaciones. Ahí en la industria de retail y eso, en la industria de construcción hemos visto, sobre todo el tema ahorita en los regulatorios, todo lo que tiene que ver con la industria financiera, está utilizándose más los temas de la IA. Y en el mercado también importante se está utilizando los temas de IA en todo el tema de seguridad y ciberseguridad, porque es ahora lo que nos está impactando actualmente a todas las compañías. No sé si quieras. Muchas gracias, Viviani, Enrique. Le agradecemos mucho a todos los asistentes que nos acompañaron. Por favor, antes de irse, ayúdenos a responder la encuesta para que podamos mejorar para ustedes. Aquí están los datos de contacto de Enrique y de Viviani. Los alentamos a seguirnos en nuestras redes sociales y también a suscribirse a nuestros boletines para estar al tanto de nuestros próximos eventos. Deseo que sea un gran día para todos. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.